una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Hoy miércoles, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, dio a conocer que hubo 6 personas fallecidas, entre ellas 4 policías y 2 civiles. Todo ello en Tlajomulco, tras la detonación de 7 explosivos que son llamados, son minas terrestres. Solo una parece que no logró explotar, afortunadamente, ¿no? Estaban enterradas en la zona. 14 personas están heridas, entre ellas 3 menores de edad, fíjese. Explicó que se trata, pues sí, de un ataque planeado, mientras que el gobernador Enrique Alfaro asoció la acción de búsqueda de colectivos de madres con el ataque en Tlajomulco, ya que fue una trampa contra las autoridades. Hay algo que pues debe saber el gobernador, y más con todas las fosas clandestinas que hay en Jalisco. Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, primero lamentó lo ocurrido y luego dijo que el gobierno estatal está equivocado. Estamos desmintiendo lo que él está diciendo y lamentamos enormemente que se ponga en el plan de querer parar las búsquedas, ya que él no tiene un desaparecido en casa, ya que no puede sufrir la ausencia que hay en casa por nuestros desaparecidos, así que no puede entender la magnitud de nuestro problema porque no está en nuestros zapatos. Como dicen, el que no mantiene, no detiene. Así que si no las ayuda, si no las apoya, que no les estorbe. Bueno, eso está claro. Por eso pusimos, si usted recuerda, Tlajomulco, trampa. Fue una trampa la que ahí les pusieron. Saludamos a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, policía, justicia y movimientos sociales. Alberto, te agradezco mucho de nuevo que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Al contrario, Javier, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, pues analizando estos temas que realmente nos dejan una preocupación constante, derivado que ya se rebasó en muchos niveles el tema de gobernabilidad en determinados territorios. A ver, Alberto, ¿cómo podríamos? Sería bueno también que hacia la segunda parte de la conversación, si no te importa, hablemos de Guerrero. Pero a ver, ¿qué supones que pasó en Tlajomulco y por qué con tanta certeza se habla de que se involucran las madres buscadoras y de repente tenemos de las propias madres buscadoras un desmentido? Puede haber confusión, puede haber qué. A ver, ¿qué supones que pasó y quién contra quién se está ahí enfrentando? Yo creo que en este sentido, Javier, han tratado de confundir algunas de las versiones, porque yo en esta situación creo que el tema de las madres buscadoras pues ha sido un tema bastante noble y loable, que de alguna forma ha ayudado a la propia justicia y a la propia seguridad para tratar de hacer el trabajo que las propias instituciones no han venido realizando. Y por el otro lado, yo creo que hay un interés por ahí, yo no sé si político, no sé si en torno a lo que se ha venido enrareciendo últimamente en estos niveles donde las instituciones de seguridad y de procuración de justicia han sido infiltradas también por determinados grupos delincuenciales, para poder, digamos, que entretejer estas versiones y de ahí pasar a una circunstancia de no poder saber por dónde iniciar una investigación, que de entrada pues estamos viendo que si ya había un objetivo clave, que en este sentido ya se había tomado en cuenta, que era una especie de aviso, era una especie de señuelo, pues inmediatamente la autoridad debió de haber tomado sus previsiones y ante todo pues resguardar la vida de los integrantes que fallecieron. Oye, a ver, pero ¿por qué el gobernador habla incluso de terror, que no terrorismo, y el gobernador sale tan rápido a sacar esta versión cuando no hay los suficientes elementos como para poder corroborarla y que podría ser desmentida? Pregunto, ¿pudieron haber utilizado a las madres buscadoras? Yo creo que en este sentido se busca que las propias madres buscadoras sean una cortina de humo, ¿no? Confundir
los diferentes tipos de versiones y por el otro lado, como te señalé en un inicio, tratar de entender que en estas circunstancias las madres buscadoras han sido una atenuante política para un gobierno que de entrada ha tenido el mayor número de fosas clandestinas y que en cierto modo las madres buscadoras han hecho la chamba que ha dejado de hacer el propio gobierno. Creo que en este sentido el propio gobernador intenta en algún modo lavarse las manos, tratar de establecer que pues fue una situación donde él dice que es terrorismo. Todos sabemos perfectamente que no lo es. Más bien es un tema donde el propio crimen organizado podemos entender que ya tiene señales de cómo operan las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, y de ahí tratan de utilizar y entretejer todos los cables para que las madres buscadoras pues sean un simple señuelo. Aquí el tema fundamental, Javier, es que tienen que acotar y tienen que establecerse nuevos protocolos en materia de búsqueda de víctimas, utilizar todos los aparatos del Estado precisamente para poder sentar tanto a las madres buscadoras como en su defecto también a las propias instituciones de seguridad y de justicia, para tratar de estandarizar la búsqueda, porque mientras el gobernador suspende, y yo lo quiero decir de una manera personal, unilateralmente la búsqueda de víctimas, por el otro lado estas personas sin la protección del Estado mexicano van a salir con todos los riesgos que ello conlleva. Oye, Alberto, a ver, la otra parte, fíjate, digo, pudo haber sido una casualidad, no sé si existen estas casualidades, pero esto fue ayer, y ayer en la mañana así dijo el gobernador, tuve un grato encuentro con el presidente de la República. Yo creo que en este sentido no hay casualidades en la política, hay causalidades, y en estas circunstancias, tomando en cuenta que también la propia inacción del gobierno mexicano en materia de seguridad y en materia de búsqueda de víctimas, basta ver las precariedades con las que las comisiones de búsqueda de víctimas trabajan, tanto las a nivel federal como las propias estatales, pues obviamente viendo el clima de terror que de alguna forma se ha establecido por estas circunstancias en el estado de Jalisco, pues ha llevado a entender que estos encuentros, más allá de pasar de una simple casualidad, tienen un pie y un fondo, y en este caso quizás acogerse también al propio discurso gubernamental, de echarle la culpa a los demás sin asumir las propias características de lo que nosotros nos conlleva. En este caso sería, Javier, el que tiene que revisar a fondo tanto sus instituciones de seguridad como sus instituciones de procuración de justicia para saber cuál fue el cabo suelto de por dónde falló toda esta circunstancia. Oye, si pudiéramos como definir la principal hipótesis de lo sucedido allá en Tlajomulco, ¿cuál sería? Es decir, un grupo, había efectivamente un narcolaboratorio, fue una provocación, los tenían en la mira, tan fácilmente llegan, si saben todos los riesgos que hay a esas horas de la tarde, a un poblado que sabíamos que tiene bastante historia. ¿Qué supones que para ti sería como la hipótesis central de lo que sucedió? Para mí la hipótesis central es la infiltración que hubo en la corporación, sobre todo porque obviamente se siembra esta circunstancia de entender que había la necesidad obviamente de seguir buscando víctimas, en este caso de las madres buscadoras. Se utiliza un señuelo, se tienen los datos correctos de la ubicación, y en este sentido lo que hacen es pues en estas circunstancias los hechos están a la vista. Al final de cuentas es un hecho ya programado, es un hecho que ya tiene una planeación con anterioridad para poder establecer esta situación mediática, y les resultó a este grupo delincuencial, el que haya sido, sí, créeme que tenía bien definidos los objetivos que buscaba, y en este sentido pues la visualización de todos estos problemas ha sido grave. Ahora el tema, como te lo comenté en un inicio, es empezar a ver en estas circunstancias el tema de seguir satanizando el tema de las madres buscadoras cuando el gobierno federal y el gobierno estatal pues han retirado la ayuda para que ellas continúen con su labor. ¿Qué supones para cerrar esta parte o qué puede estar en el pensamiento de los encargados de la política de seguridad en el país cuando ven un hecho de esta naturaleza y sobre todo con tanta trascendencia, con menores muertos, con 7 bombas, bombas o minas que tú pisas o pasas por ahí? O sea, perdóname, esto ahora sí que, como bien dices, esto está más que programado, ¿no?
Y estos son hechos programados, Javier, que quizás a lo mejor el clima de seguridad que tiene el país no nos ayudan mucho, pero el caso de Jalisco, el caso de Michoacán en Apatzingán, con el tema también de las minas, con otros, con los coches bomba que se están dando en Guanajuato, yo creo que en este sentido tendrían que evaluar seriamente lo que está transcurriendo en este último trecho de gobierno federal, pero ante estas circunstancias yo desde un inicio lo he planteado. Sinceramente, desde el momento en el cual el propio presidente entró a campaña electoral, nunca se dio un objetivo claro de un plan de paz y seguridad, porque en ningún momento se ha hablado de fortalecer con todos los pasos debidos y por hacer las instituciones de seguridad. Por el otro lado, se ha tratado de buscar la consolidación del sistema de justicia penal, pero también la creación de la Guardia Nacional y sobre todo esta situación que se ha venido señalando con la propia inacción del Ejército, con la propia omisión de tareas que ha tenido el Estado mexicano, pues nos lleva a entender que las reuniones de las 6 de la mañana pues prácticamente son únicamente para señalar datos muertos, porque la realidad de las cosas es que de lo que sucede y que vemos en medios de comunicación o que vemos en partes policiales, hay que decirlo claramente, suceden 3 veces más de lo que nosotros nos enteramos, Javier. Cerremos, si te parece, una reflexión en función de los acontecimientos. El problema, se ha dicho, se ha llegado a decir que en Guerrero el problema ha sido superado, o que con la mesa de negociación las cosas ya están resueltas, que lo que querían era obra y que aquello de los ardillos y los tlacos ya no se volvió a mencionar. Y una presidenta municipal dialogando con uno de los grupos delincuenciales, todo indica que dialogó con los dos, y una gobernadora que dice ya lo resolvimos. A ver, todo esto dicho así de manera un poco atropellada, más o menos con los escenarios que están ante nosotros en Guerrero. Alberto. Yo creo que igual en ese sentido, Javier, hay que hablar plenamente de, pues en este caso, de una severa falta de sensibilidad al momento de realizar la planeación de seguridad de un estado y de un municipio, porque de entrada pues no se tiene bien estudiado, o a lo mejor hay una omisión también en el sentido de lo que sucede con los grupos delincuenciales en Guerrero. Aquí una situación muy importante es que más allá de hablar de una obra social, yo te puedo señalar en este sentido cómo es que algunos grupos delincuenciales han empezado a tejer algo que quizás desde hace algún tiempo se venía señalando. Hace 2 años lo platicaba yo con unos investigadores norteamericanos, el tema de la base social del crimen organizado, que de alguna manera legitima las acciones que realiza el mismo y que se da el lujo inclusive de provocar estas manifestaciones en contra del gobierno, amén cuando el propio gobierno no ha sabido cumplir pues los fines para los cuales fue electo, y ha sido el caso concreto de Guerrero. El caso de Guerrero, tanto gobierno del estado como gobierno municipal de Chilpancingo, pues en este sentido creo que hay un cruce, hay un fuego amigo entre ellos, porque se habla de que si un grupo negoció con la presidenta municipal, por el otro lado, si el otro negoció con la gobernadora, y al final de cuentas, por arte de magia se negocia y se pacifica. Yo creo que en este sentido hay situaciones más allá de lo que nosotros podemos entender y conocer. ¿Es muy delicado el asunto de la seguridad en el país, o se puede focalizar? Pero de cualquier manera, si lo focalizamos, ¿qué tanto trasciende a todo el país? Yo creo que en este sentido, más allá de focalizarse por sectores, yo creo que el país ha venido colapsando derivado de que no se le ha puesto la severa y debida atención a los temas más fundamentales, que en este sentido, como lo he señalado en diferentes foros, mientras tú no tengas gobernanza en materia de seguridad, bien cimentadas tus instituciones de seguridad, y por el otro lado, bien conectados los 3 órdenes de gobierno, estatal, municipal y federal, pues obviamente el territorio se te puede incendiar, y esto es lo que ha venido sucediendo en diferentes estados. Caso concreto, toda la franja de occidente, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, prácticamente muchos de estos estados que han tenido este tipo de problemas, pues son por el no entendimiento de los propios órdenes del gobierno, por el otro lado la poca atención que le han dado sus gobernadores, aun cuando el discurso diga lo contrario, y por el otro lado no hacerle caso a la sociedad civil, que en muchas ocasiones tiene incluso mejor mapeados las rutas de riesgo que la propia seguridad pública estatal o municipal. Y en este sentido,
pues creo que las mesas de seguridad que se han implementado como una política de seguridad en el país, pues no han funcionado de mucho, porque al final de cuentas lo único que van a hacer es echarse la culpa entre los diferentes órdenes de gobierno sin brindar una solución adecuada a las necesidades. Aquí el tema fundamental, Javier, y yo lo he venido señalando en muchas ocasiones, es que tú tienes que hacer un traje a la medida de tu propia demarcación, de tu propio territorio. Los crímenes que se cometen en Nayarit no son los mismos que se cometen en Morelia o los que se cometen en Guadalajara. Son diferentes puntos y el gobierno federal, primero que nada, ante esta inacción, no ha hecho nada, y por el otro lado los gobiernos estatales pues han tratado de atender en la medida de lo posible o simplemente dejarle la carga a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional pues realmente no es un cuerpo de seguridad que ayude muchísimo a la prospección de un tema de gobernabilidad en la zona. Alberto Guerrero, te dije Alberto Guerra. Alberto Guerrero, muchas gracias que estuviste con nosotros, Alberto. Al contrario, Javier, un gusto enorme. Gracias, muchas gracias de nuevo, Alberto.